Es muy importante evaluar las inteligencias, pero los tests estandarizados no son la solución. Howard Gardner. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast Nerds de la Nueva Generación. Mi nombre es José Luis y hoy hablaremos sobre las empresas, centrándonos en un tema de gran importancia que en ciertas ocasiones genera controversia entre las personas que integran una organización. Seguramente se preguntarán qué tiene que ver una evaluación con el mundo empresarial o dentro de las empresas. Ok, bueno, la evaluación de desempeño hoy en día se ha convertido en una herramienta estratégica dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque beneficia al trabajador, que tiene la posibilidad de detectar sus fortalezas y sus debilidades, es decir, sus aspectos negativos y sus aspectos positivos, para crecer como profesional. Y muchas empresas incluso utilizan la evaluación del desempeño para hacer crecer a un trabajador como persona. Y por supuesto, la organización obtiene información necesaria a través de la evaluación del desempeño, para realizar una mejor gestión de su capital humano y así lograr los objetivos de su negocio. Ahora bien, debemos tener claro que la evaluación del desempeño es un proceso complejo que requiere de una metodología, es decir, al utilizar estrategias para llevarse a cabo, para aplicarse, pues obviamente necesita un proceso que podemos también entenderlo como la metodología, y unos recursos mínimos que obviamente serán necesarios. Sin embargo, merece el esfuerzo, ya que permite sacarle el máximo partido al recurso más importante de una organización, de todas las organizaciones, que son las personas. Una encuesta de Human Resource Services encontró que más del 90% de empresas encuestadas ya han implementado alguna forma de evaluación de desempeño laboral. Debemos tener en claro, amigos, que esta institución realizó la encuesta a nivel internacional, es decir, se fueron seleccionados un grupo de empresas en ciertos sectores. Y bueno, también es importante mencionar que no solo se aplicó una encuesta para estas empresas, sino que se aplicaron encuestas para empresas a nivel global de manera aleatoria, por así decirlo, o empresas que pertenecen a diferentes industrias. Y los resultados son sorpresivos para algunos, para otros no, pero así es. El 90% de las empresas a nivel mundial ya han implementado alguna forma de evaluación de desempeño laboral. Bueno, con esto podemos entender que seguramente la evaluación dentro de las empresas hoy en día es de vital importancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué los empresarios, por qué los directivos de más alto rango deciden evaluar a su personal? ¿O por qué deciden evaluar el desempeño de sus trabajadores? Vaya, esta es una pregunta que viene a darle un punto de partida a lo que representa o significa la evaluación de desempeño, porque estas personas, estos altos mandos, estos empresarios generan o trabajan de una manera en que todas las actividades que se lleven a cabo sean para el logro de los objetivos. Entonces, la evaluación del desempeño les permite ver si esos objetivos se están logrando, o bien puede ser una evaluación que los proyecte a corto, mediano, largo plazo, para saber si se está trabajando de la manera en que se tiene que trabajar, o
si hay ciertas cuestiones en los trabajadores, en el desempeño de los trabajadores, que se deben corregir para poder lograr llegar a la meta o cumplir con los objetivos. Pero no se trata nada más de fijar una meta y evaluar al personal para saber si están haciendo bien o no están haciendo bien su trabajo. No. Es por eso que muchas empresas a nivel internacional y nacional fracasan por falta de entrenamiento, comunicación y seguimiento. Es decir, estas empresas que han fracasado al querer implementar la evaluación de desempeño no lo hacen de la manera correcta, y es por eso que es inútil el esfuerzo o la inversión o la intención incluso de llevar a cabo una evaluación de desempeño. ¿Pero por qué? Porque hace falta comunicación, hace falta determinar qué estrategias se van a utilizar, y por supuesto hace falta entrenamiento. ¿Por qué? Porque es importante una buena comunicación, una buena planeación, un buen entrenamiento, un buen seguimiento, por supuesto, al momento de aplicar una evaluación de desempeño. Porque la comunicación te va a permitir escoger o bien guiarte hacia una dirección aplicando aplicando la evaluación de desempeño más eficaz. Es decir, para esto les voy a dar un dato, y es el siguiente: el 63% de la generación Z dijo que desea escuchar comentarios sobre el desempeño constructivo y oportuno durante todo el año. ¿Qué significa esto? Bueno, que las nuevas generaciones o las generaciones contemporáneas, pues en una encuesta aplicada, en un mayor porcentaje han dicho que prefieren escuchar comentarios constructivos y oportunos. Es decir, prefieren que otras personas los evalúen de cierta manera respecto a su desempeño. Y al decir de cierta manera, hago referencia a que cuando los evalúen, la exigencia que solicita estas nuevas generaciones, en donde me incluyo, no por las respuestas y el porcentaje de lo que prefieren, pero sí me incluyo a las nuevas generaciones. Si son un poco especiales y exigentes, por así decirlo, respecto a este dato. ¿Por qué? Porque prefieren que únicamente se les hagan comentarios a la hora del trabajo, respecto al trabajo, constructivos. Es decir, si están haciendo algo mal, el comentario que esperan es para cambiar lo mal que están haciendo. Pero ¿qué pasa, generación Z que respondió a esta encuesta? Que si no sabes o que si no te das cuenta de las cosas que estás haciendo mal y tú piensas que lo estás haciendo bien, pues no pueden haber comentarios que tú esperes respecto a eso. Y entonces, en algún momento, esta generación Z, al escuchar un comentario constructivo o oportuno de alguna actividad o alguna cuestión que ellos piensan que están haciendo de manera correcta, pues se pueden llegar a ofender, pueden llegar a imponer su opinión, o imponer su creencia incluso respecto al comentario que desde el principio ellos pues solicitan que se les haga de esa manera. Y bueno, ¿qué tiene que ver este dato muy interesante, por cierto?
con lo que les comentaba hace unos momentos sobre la comunicación y las estrategias que se deben ahora sí que utilizar o contemplar para llevar a cabo la aplicación de una evaluación de desempeño laboral, digamos, llamémoslo así, evaluación de desempeño laboral. ¿Por qué? Porque hablando de generaciones, la nueva generación de cristal en algún momento por medio de las redes sociales han argumentado o han dado a conocer su desconformidad con la manera en que los empresarios, perdónenme, pero se me hacía un poco chusco este tipo de comentarios, de opiniones que se encuentra uno en las redes sociales. Y es que vaya, la nueva generación de cristal, como les comentaba, pues siente, o desde su punto de vista considera que mencionar o pronunciar una evaluación, utilizar el término evaluación de desempeño para el trabajador, pues es una manera en que las empresas únicamente lo que las empresas únicamente quieren es señalar a las personas que ahí trabajan. Entonces no nos metamos en problemas con las nuevas generaciones, la generación de cristal, y mejor dejémoslo en evaluación del desempeño laboral. ¿Vale? Ok, bueno, es importante, reitero y regreso al tema o al punto de la comunicación con las ahora sí que maneras de evaluar, o las técnicas o los métodos o las metodologías, porque vaya, vamos a hablar de que no precisamente existe un solo método o únicamente existe un proceso. No. Existen muchos, pero vaya, vamos a mencionar, les voy a comentar cuáles son algunos de los más conocidos o más utilizados, o con los que normalmente mayor utilidad se tiene en el mundo de las empresas para evaluar a las personas, a sus trabajadores, o evaluar el desempeño que se tiene dentro de ella. El primer método que voy a mencionar, recalco que la numeración no tiene ninguna importancia. El primer método es el método 360 grados. La evaluación de 360 grados también es conocida como evaluación integral. Es una herramienta cada día más utilizada, como les mencionaba, es de las más populares utilizadas por las organizaciones modernas. Los principales usos que se le da a este tipo de evaluación 360 grados es medir el desempeño de cada personal. Un punto importante aquí, medir las competencias, y diseñar programas de desarrollo. Es decir, este método permite considerar ciertos parámetros, ciertos puntos que se van a evaluar, y a partir de esto poder medir el desempeño de los trabajadores. Pero también se les mide las competencias. Aquí podemos entender algo: medimos lo que hacen de manera objetiva en primera instancia, y las competencias podemos definirlo como medir de manera ahora sí que específica cada uno de los aspectos positivos que los trabajadores o que ciertos trabajadores pueden tener y que pueden beneficiar a la empresa a lograr la eficacia en sus procesos. Y aparte, el método 360 grados permite diseñar programas de desarrollo. Es decir, ya chequé tu desempeño, ya vi tus resultados, ya sé qué competencias tienes,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Un análisis de tus competencias y los aspectos de tu desempeño en general, en los cuales a lo mejor veo la oportunidad como aplicador, como director o gerente de la empresa, y genero estrategias, genero un programa de capacitación para hacer que esas competencias que tú tienes como trabajador pues beneficien al desempeño, que si es bueno pues mucho mejor, pero si es un desempeño malo, pero detecto competencias que pueden ayudar a tener un mejor desempeño, un mejor rendimiento, pues voy a generar un programa que te permita a ti o a todos poder sacar ventaja de esas competencias de manera personal, es decir, que los trabajadores o que tú como trabajador pues sientas que las cosas que debes de hacer o en lo que se te capacita en este programa de desarrollo pues te van a ayudar en primera para hacer un mejor trabajo, en segunda para crecer de manera profesional, en tercera para crecer de manera personal y cuarto punto que le agregaría yo, muy importante, para lograr el objetivo en conjunto de manera organizacional. El siguiente método es la autoevaluación. Creo que este método pues no necesita tanto contexto para poder entenderle con claridad. Creo que su mismo nombre lo dice. Autoevaluación pues implica un método o un modelo de evaluación en el que es el mismo trabajador, es la misma persona quien determina ciertos parámetros, cierta metodología para llevar a cabo su autoevaluación. Hay algo muy importante en este tipo de evaluación de desempeño y es el valor o los valores de las personas, de los trabajadores. Yo siento que este método que algunas empresas utilizan pues también está dentro de algunas otras estrategias o metodologías que siguen desde una perspectiva diferente, por así decirlo, para evaluar a su personal. ¿Por qué? Porque ya no estoy evaluando yo como director, como gerente directamente su desempeño, sino que le estoy dando la oportunidad de evaluarse por sí mismo, de ser honesto, de considerar los aspectos que puede tener como positivos, haciendo referencia a los aspectos como las competencias, como el desempeño mismo, la actitud, el conocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante que la autoevaluación de los trabajadores de una persona sea de la manera más honesta posible. ¿Por qué? Porque como les decía, los altos mandos también observan o están al pendiente, no todos, pero normalmente están al pendiente de cómo el trabajador se evalúa y pues también y me da un poco de miedo mencionarlo, pero también es como una pequeña prueba, una pequeña ¿cómo le podríamos decir? Una pequeña un pequeño truco, un pequeño aspecto negativo o una pequeña trampa, perdónenme, esa es la palabra correcta, una pequeña trampa
para medir únicamente la honestidad de los trabajadores, su integridad y sobre todo en general sus valores. El siguiente método del que vamos a hablar va a ser un método que a muchos no les gusta, ya verán por qué, y es el método de contabilidad de recursos humanos. O bien, pues lo podemos entender también como este método, en donde se aplican diferentes, en donde se consideran, mejor dicho, diferentes cuestiones más específicas respecto a datos numéricos, respecto al cumplimiento de los objetivos en escalas cuantitativas, es decir, en donde pues se pueden considerar aspectos no del todo humanos, por así decirlo, o aspectos que tengan que ver con el conocimiento de las personas, con sus habilidades, con sus competencias, sino que se va más, es un método que se enfoca más en los resultados y vaya, normalmente o de manera tradicional en este tipo de método, pues datos numéricos, información que pueda ser cuantificable, por así decirlo, una información que se pueda analizar de manera sistemática, de manera numérica, es decir, lo que no a todas las personas pues le es favorable. ¿Por qué? Porque seamos honestos, vivimos en un país en donde el trabajador promedio pues es muy conformista, ¿no? Aquí voy a comentarles un poco sobre la información que obtuve en un blog, o bueno, un pequeño dato, mejor dicho, una pequeña recomendación o un punto de vista, y dice así: el hecho de que un empleado se quede más tiempo en la oficina no significa que sea más productivo que el resto. La productividad de un empleado se refiere a la cantidad de trabajo que es capaz de sacar adelante durante su jornada laboral. Aquí es muy importante poder ver esta información desde dos perspectivas diferentes. Hablando del método en cuestión, pues vaya, ahora sí que no importa cuántas horas estés en la oficina o en la empresa, lo que importa es cuánto produces en relación a ingresos o en relación a aspectos que se puedan contar o bien recolectar de manera estratégica, que pueden ser datos, que pueden ser precios, que pueden ser estadísticas. Y bueno, desde otra perspectiva, pues esto nos dice que, y de igual manera, vaya, no importan las horas que estés en general en las oficinas o en la oficina o en la empresa, sino que lo importante es qué tanto haces durante esas horas, y no de manera numérica o cuantificable, sino de manera, de manera en que se pueda notar o percibir que realmente le estás aportando a la empresa, que realmente estás aportando a pesar de ya haber terminado tu actividad, pero sigues en la empresa. Se te puede pues notar que como trabajador sigues aportando, sigues apoyando a los compañeros, sigues ayudando a los demás, y también lo podemos ver desde esa manera. Vaya, la verdad que, como les decía al principio o hace unos momentos al mencionar el tipo de evaluación, contabilidad de recursos humanos, y por qué las personas y por qué no era del agrado de las personas, es justamente por esto, porque
aplicando este tipo de métodos, muchas personas son despedidas, pierden su empleo, pierden sus ingresos como trabajadores. Vaya, es algo obvio, ¿no? Cuando te despiden, pero pues no consideran el esfuerzo, no consideran las horas de llegada, las horas de trabajo, no consideran el compañerismo, los valores, la integridad, la honestidad, aspectos como las competencias, como los conocimientos, como la inteligencia. Y vaya, pues bueno amigos, la verdad que este podcast ha sido pues desarrollado con cierta dificultad, si me dejan ser honestos. ¿Por qué? Porque hablar de evaluación de desempeño en un sentido en donde consideremos los métodos, las estrategias, las metodologías, los procesos, pues sí redunda un poco de información que pues de repente puede no ser comprendida de la manera correcta o de la manera esperada, y pues de cierta manera busco facilitar la explicación o el desarrollo del tema con información que se pueda entender, con información que se pueda pues cuestionar incluso. Y vaya, eso ha sido un gusto para mí poder grabar este podcast, y hasta la próxima.